Hemos estado viendo escuela dominical donde el Señor se manifiesta, su gran ministerio, sus momentos difíciles antes de su muerte y la poderosa resurrección, hermanos, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Así es que en esta tarde vamos a poner atención. Quien tenga sueño, hermano, de verdad se lo digo, vamos a poner todo lo que esté de nuestra parte para no dormirnos. ¿Estamos de acuerdo? Yo sé que a lo mejor decimos, bueno, el almuerzo nos cae muy bien y algunas, hicimos el café cargadito, precisamente para que no haya, para que estuvieran bien despiertos, hermano. Y sobre todo, ¿sabes por qué, hermano? Porque yo creo que en nuestra vida hay cosas en las que tenemos que poner mucha atención, pero mucha más atención es en la palabra de Dios. Dice su palabra que la fe viene del oír y del oír la palabra de Dios. Así es que en esta tarde, hermanos, nos vamos a poner de pie, vamos a hacer nuestra declaración de fe, vamos a pedirle al Señor que el Señor en esta tarde, en esta hora ya, nos bendiga a través de su palabra, nos haga ser entendidos, hermanos, acerca de lo que Él tiene para con nosotros. Yo sigo al Señor, yo sigo a Jesús. Es un reto, hermanos, en nuestra vida. Seguir a Jesús no es cualquier cosa, hermanos. Seguir a Jesús es entregarle nuestra vida, es de veras tomar decisiones firmes en Él, es verdaderamente hacer su palabra, como dice el Señor, ¿verdad? Que aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, ¿verdad? Y la voluntad que es, pues es hacer lo que Él nos dice. La voluntad del Padre está toda escrita, hermanos. Amén. Es hacerla. Entonces vamos en esta tarde a tomar nuestra Biblia y decirle: esta es mi Biblia, toda ella es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Me dice lo que fui, lo que soy y lo que puedo ser por la gracia de Dios. La oiré, leeré, estudiaré, meditaré, memorizaré y la aplicaré a mi vida hasta proclamarla con palabras y hechos. Confío que mi mente está dispuesta y mi corazón receptivo para recibir hoy mismo la eterna, poderosa y vivificante palabra de Dios. Nunca más seré el mismo después de recibirla, nunca más miraré atrás después de obedecerla y nunca más seré igual, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, en esta tarde estamos delante de tu divina presencia, Señor, haciendo nuestra declaración de fe, Padre. Pero sí te pedimos, Señor, que esta declaración que acabamos de hacer, Señor, con nuestros labios, Señor, con nuestro corazón, verdaderamente, Señor, la llevemos a cabo en nuestras vidas, Señor. Quita todo lo que estorbe, Señor. Si hay sueños, si hay inquietudes, si hay problemas, si hay enfermedades, si hay cualquier cosa, Señor, tú toma control de todas ellas, mi Dios, porque confiamos y esperamos en un Dios vivo, todopoderoso. Por lo tanto, en esta tarde, Señor, derrama de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, Señor, y que seamos esos oidores y hacedores de tu palabra, Señor. Quita toda intervención, quita toda cosa que no sea tuya y ayúdanos, Señor, en ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Que tu unción, Señor, sea sobre mi vida, Padre, y que tu palabra, Señor, sea dada, Señor, con la sazón requerida, Señor, para que tu pueblo, Señor, como lo ha sido para mí, la disfrutemos y la pongamos por obra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanitos. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el libro de Lucas, capítulo 7, del 11 al 17. Hace 8 días vimos a qué fue la predicación, de quién trató, hermanos. A ver, porque se nos olvida. ¿De quién? ¿De quién? No, pero hablamos del centurión, hermanos. ¿Se recuerdan de él? ¿Sí se recuerdan o no se recuerdan?
Hablamos también de Job, que vimos que Job fue un hombre que también sufrió, que también tuvo una gran necesidad, hermanos, y sin embargo este hombre pues estuvo al pie, ¿verdad?, con el Señor. Pero el centurión, hermanos, vemos cómo fue su fe. Y vemos de esa lectura que tuvimos del capítulo 7, del 1 al 10, donde pudimos ver, hermanos, que ahí precisamente, por eso es tan importante, hermanos, que nosotros releamos lo que hemos leído. Por ejemplo, en esta semana sigamos leyendo este capítulo 7 del 11 al 17, hermanos, porque va a refrescar nuestra mente y vamos a poder tener más el aprendizaje que tenemos de la palabra de Dios. Dice que la leeré, ¿verdad? La oiré, leeré, ¿verdad? Y me voy a instruir en ella. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer, hermanos? Nuevamente tenemos que volver a leerla, ¿verdad? A manera que se me quede grabado el pasaje, hermanos. ¿Por qué será importante esto, hermanos? Porque esto, como volvemos a decir, hay situaciones en nuestra vida, hermanos, que como alguien decía hace un momento al dar gracias a Dios por la palabra, ¿no?, que tuvimos. ¿Cuánta palabra? Yo creo que toda es la suficiente que Dios nos ha dejado para tomar de ella. Pero hay pasajes, hermanos, donde nos va a ayudar mucho. Hay pasajes donde los recordamos perfectamente bien en nuestra vida, ¿no? Cuando tenemos debilidad, cuando estamos en peligro de, como lo tuvo nuestro hermano Toño, ¿no?, ahora en la semana, en peligro de sombra de muerte, ¿no? Porque se acercaron y con toda la hazaña, ¿sí?, para poder acabar. Así está el mundo, hermanos. Así está el ser humano. La creación máxima de la creación se ha convertido en el enemigo número 1 del mismo hombre, hermanos. Porque los animales matan para sobrevivir, hermanos, pero el ser humano, hermano, es destructivo. Y Dios no hizo hombres destructivos, hermanos, sino el mal que se ha sembrado, ¿verdad?, desde el principio, que la gente desgraciadamente tiende hacia lo malo. Entonces estamos aquí un puñado, hermanos, de gente que podemos ir y llevar el evangelio a otra gente, hermanos, que lo necesita. El amor de Dios es tan grande, hermanos, que nosotros podemos decir, bueno, al mocha orejas, a tantos más que han sido tan renombrados y han sido famosos por sus crímenes, por ser tan malos, hermanos, ¿sí? Ahí están y ahí van a quedar en la historia, ¿verdad? Pero hay un ser, hermanos, que también fue y que vino a esta tierra y dejó sembrada su palabra, hermanos, y que han transcurrido más de 2000 años y sigue vigente. Y es su amor, el perdón, la benignidad, hermanos. Eso es lo que ha dejado Jesús. Estos hombres, ¿cómo decimos, cómo queremos que nos recuerden, verdad? ¿Cómo queremos que nos recuerden? Si venimos y conocemos de Dios, pues cosas buenas tenemos que aprender de Él, hermanos, ¿sí? En el mundo tendremos aflicción, dice el Señor, pero yo he vencido al mundo. Eso quiere decir que si nosotros confiamos en Él, nos va a ayudar a confiar y a salir adelante. Yo sé que son momentos difíciles, en el caso de nuestro hermano Toño, que a Dios gracias estás aquí, Toño, ¿verdad? Qué tan importante es vivir cada día todos como si fuera el último, hermanos, pero vivirlo como Dios quiere, con amor, con respeto, con ese deseo. El estar, hermanos, a través de la alabanza es que Dios prepara nuestros corazones para que en esta hora nosotros estemos bien despiertos para escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Prepara y levantamos nuestras manos y decimos, y si negara mi fe, no tengo a dónde ir. Y sí es cierto, hermanos, nadie puede acarrear con nosotros la verdad más que el amor de Dios, que se fija en nosotros aún siendo pecadores, ¿sí? Cristo murió por nosotros, y aún esos que quedan en el recuerdo de la historia con una sombra tremenda en sus vidas, Dios también tiene amor para con ellos, porque Dios vino a salvar lo que estaba perdido, y entre ellos están todos esos hombres. Faltas de amor, el diablo es un enemigo tan tremendo, hermanos, que a la gente le cree que el dinero da poder, las armas, el que ellos puedan exterminar con la gente, hermanos, y creen que eso
a la gente les llena, pero al final hay un vacío bien grande. Y ese vacío bien grande, hermanos, solamente lo ocupa el ser más importante en nuestra vida, que es Jesús. Eso es. Y gracias a Dios porque Dios nos ha llamado, porque Dios nos tiene aquí, hermanos, y porque Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Así es que en esta tarde vamos a leer, vamos de un pasaje de ir a un centurión que tiene enfermo a su siervo, hermanos, y que intercede el Señor para que él vaya caminando hacia ese lugar, y este hombre, decíamos, presume de este hombre con la fe. Sí, decíamos hace 8 días, presumió de este hombre. Mira, no he visto fe como la de este hombre. Y empezó él a narrar lo que él podía hacer como ese centurión, hermanos. ¿Sí? Pero hoy, hermanos, nos vamos a encontrar con otro pasaje de sufrimiento. ¿Sí? Y vamos a ver, porque Jesús vino, hermanos, para sanar, para salvar. ¿Sí? Para eso está el Señor vigente, porque Él es vigente eternamente. Por eso Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Sí? Y cada día en nuestra vida debemos de tomar de las promesas que Él tiene para con nosotros, hermanos, y pararnos sobre la brecha. Amén. Así como decimos ahorita de nuestra hermana Yola, ¿verdad? Que le mandamos esos saludos y que deseamos que el Señor haga su obra. ¿Le hemos visto el milagro del centurión? Ahorita vamos a ver la resurrección del hijo de una viuda. Y vamos a ver, hermanos, que nuestro Dios es un Dios poderoso. Jesús, hermanos, hizo la voluntad del Padre y eso le llevó a que nuestra vida, hermanos, tuviera un lugar muy especial como lo tiene el día de hoy. Amén. Y dice así su palabra. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, que era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Acercándose, tocó el féretro, y los que llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región alrededor. Amén. Tomen asiento, hermanos. Fíjense bien. Una de las cuestiones más complicadas, hermanos, en resolver es el sufrimiento. Yo creo que una de las cosas que a veces nos llegamos a preguntar, ¿por qué se sufre? Sí, porque de alguna manera o de otra hemos sufrido, por algún percance, por alguna necesidad, por algún problema, por alguna enfermedad, por alguna pérdida. Sí, pero tenemos sufrimiento. Y pudiéramos preguntar, bueno, ¿por qué tiene el sufrimiento? Y recordemos que todo esto viene de la caída del hombre. ¿Sí? Desde el principio vemos el no haber sido obedientes hacia Dios, hermanos, hasta el día de hoy seguimos con esto. Pero Dios es un Dios de propósitos. Dios envió a su Hijo porque de tal manera, fíjese bien, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso quiere decir, hermanos, que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Es un amor grande y maravilloso. Podemos decir, ¿por qué se sufre? Son consecuencias de la semilla de maldad, ¿sí? Que se generó desde el principio. Pero tenemos las herramientas, hermanos, necesarias para poder en ese sufrimiento contar con alguien con amor, que es Jesús, quien nos va a ayudar. Cuando leemos este pasaje, hermanos, donde vemos a esta mujer viuda y su único hijo, quiere decir, hermanos, que para ella había sido un sufrimiento terrible. Usted sabe lo que a lo mejor
con cuánto gusto pudo haber tenido ese hijo y después la pérdida de su esposo. Seguramente ella se encontraba devastada y dice que iba mucha multitud con ella, porque era muy común, hermanos, allí en esos tiempos, hermanos, cuando llevaban el féretro, en que por eso fue que Jesús se acercó, porque de los judíos, hermanos, cuando había una procesión para un funeral, hermanos, se añadían a ese funeral, aunque no los conocieran, pero eran el mismo pueblo. ¿Sí? Nosotros podemos ver aquí gente que se muere y dice, pues quién sabe quién será, pero son también de nuestra nación, hermanos. No con nuestras mismas creencias, pero son de nuestra misma nación. Pero el pueblo judío se unía en eso, en que había alguien que iba en esa procesión, hermanos, y se unían al dolor que se estaba en esos momentos padeciendo. Y Jesús venía de haber hecho un milagro. Vimos ahí en el capítulo 7, verso 1 al 10, donde había sanado a aquel enfermo y ahora no se encuentra con un enfermo, se encuentra con alguien que había fallecido. Pero el amor de Dios es tan grande, hermanos, que vio el dolor de esa mujer. Muchos dicen que Dios no tiene sentimientos. Los gnósticos que hablan acerca de que Dios no puede tener sentimientos. Pero Jesús vino, hermanos, a la tierra y nos ha enseñado que cuando murió Lázaro, lloró, que sintió en gran manera en ese momento, sabía que la mujer era viuda, sabía que la mujer era su único hijo y estaba en un momento de sufrimiento tremendo. Pero sin embargo, hermanos, cuando nosotros vemos cómo se acerca a él y toca dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, que era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, ¿qué hizo? Se compadeció de ella. Y créanme, hermanos, que cuando nosotros estamos pasando por un sufrimiento, créanme que se compadece de nosotros. Pasamos a veces por momentos de sombra de muerte. Decía Toño hace un rato, ¿no? Pues yo le pedí al Señor que ahí hiciera y al final les dijiste Dios te bendiga, ¿o qué fue los que les dijiste, no? Han de haber dicho, pues cómo que Dios te bendiga después de la linda que te metimos, ¿no? Pero fíjense, hermanos, cómo no procedemos de la misma manera que el mundo procede. Porque hay gente que puede proceder de una manera tremenda. No les he platicado, pero les voy a platicar. Hace unos días, ya ven que no tenemos camioneta. Les voy a platicar el por qué no tenemos camioneta. Sucedió que tiraba un poquito de aceite la camioneta y ya la habíamos llevado 2 veces a arreglar. Y pues no había quedado, seguía chorreando. El caso es que en un mecánico que ya en una ocasión había arreglado el carro de mi hija Mónica, había arreglado unos carros de mi hijo César y había una conexión de lealtad del mecánico. Entonces dijimos, bueno, pues que se lleve la camioneta. Perfecto, le entregamos la camioneta. Pues resulta que nos había dicho que en 4 días no la iban a entregar. Pues nada. Oye, pues hijo, ¿qué ha pasado con la camioneta? Porque pues César era el que se encargaba de tener comunicación con él. Pues no, mamá, desaparecido. Y así pasó más de una semana, hermanos, sin saber nada de la camioneta. Hasta que un día me llaman por teléfono y me dicen, la señora, no, van y tocan a la puerta. Pero créanme, hermanos, que no estábamos nosotras afligidas. Estábamos en una situación, pues dijimos, pues quién sabe qué habrá pasado, algo le ha de haber pasado al Señor, a lo mejor se enfermó, algún problema debió de haber tenido el Señor. Pues llegaron dos señores allá a la casa de ustedes y tocaron la puerta y dice, ¿la señora Guadalupe? ¿Sí? Dice, ¿usted es la dueña de una camioneta azul? Dije yo, ¿qué habrán hecho con ella, no? ¿O qué habrá pasado? Sí, efectivamente. Dice, oiga, dice, fíjese que
que el fulano que se la iba a arreglar, es un borracho. Ya teníamos antecedentes de él, que era alcohólico. La chocó. Yo creo que ustedes dicen, ay, hermana, ¿cómo? Sí, sí la chocó. Y nos quedamos bien tranquilas, hermanos. Y se los platico ahora, porque si han de recordar, ustedes son parte de mi familia. Y los fierros se componen, hermanos. Yo nunca me he puesto ni a llorar por un fierro, ni a llorar por una cama, ni a llorar por absolutamente nada que se puede reponer. Y fuimos y pues mire, aquí gente abusiva, hermanos, porque no tan solo del abuso que habían tenido de tomar la camioneta, de haberla chocado, no la desvalijaron, le quitaron los estos, ¿cómo se llaman? Los que se ponen atrás del asiento. No son los respaldos, son las cabeceras, la llanta de refacción. El señor que fue y nos dijo, dice, fíjese que nos la dejó ahí, ya le compré las 2 puertas, mire qué buena gente es usted. ¿No? El otro mecánico, qué buena gente es usted. Sí, se la vamos a arreglar, es que este cuate no tiene quién sabe qué, y así, ¿no? No, pues sí. Y fíjese que chocó con esto, ¿y cómo le van a hacer para pagar? Le digo, y a ver, usted dígame yo cómo le voy a pagar algo que no choqué. Fíjense a veces cómo es la gente, hermanos, a lo que se va uno a encontrar con las personas. Al final son fierros, hermanos. Ya agarraron y ya fue mi hijo. Gracias a Dios la teníamos asegurada. Aseguren sus carros, hermanos, porque se puede uno topar con cualquier cosa, ¿sí? Con cualquier cosa se puede uno topar. Ya la llevaron, ya ahorita la están arreglando porque ha sido un proceso largo. Ya la recogimos, toda hecha, bueno, ya se podrán imaginar, han de haber hecho ahí su fiestín y la entregaron toda tremenda, hermanos. ¿Era como para enojarse? Sí, era como para enojarse, hermanos. No crean, ay, qué padre que lo hicieron. No, hermanos, era como para molestarse. Pero Jehová da y Jehová quita, hermanos. Unos fierros no me van a hacer mejor ni peor, pero sí me va a hacer mejor el que yo confíe en el Señor y en el que yo sepa. Por eso pueden decir, ay, no, los hermanos no les pasa nada. Son fierros, hermanos. Son fierros que al final se pueden componer, ¿sí? Tu vida pateada, a Dios gracias no fue a más y se pudo componer por la gracia y la misericordia de Dios. A esta mujer se le había muerto su hijo, hermanos. Pudiéramos decir, ya no había solución. Ya la camioneta está porque nos la entregan en unos días y ya, gracias a Dios, ahí la pondremos cuca nuevamente y volverá a ser la pecera del amor, ¿verdad? Que tanta falta nos hace. Mi hijo ha sido, en cierta manera, nos ha prestado su carro y con él es con el que nos hemos podido estar aquí moviendo, gracias a Dios por ello. Pero quiero decirles que todos somos parte, hermanos, de tener algún sufrimiento o algún problema. Pero depende de nosotros cómo lo hagamos, hermanos. Hay cosas tan pequeñitas que alguien las hace inmensas. Y se muere porque, ay, que mira el callito de aquí, no sabes, ¿no? Y son situaciones, cada quien le duele lo que le duele, hermanos. Pero al final, hermanos, tenemos un Dios poderoso. Pero de Él tenemos que echar mano en nuestros momentos más difíciles de nuestra vida. Esta mujer ni se imaginaba que iba a llegar alguien que le iba a devolver la alegría de su vida. Ya había perdido un esposo. Nosotros, a Dios gracias, unas patadas más, unas patadas menos, mi buen Toñazo, ¿sí? Mi buen Toñazo, esas patadas, ¿no? Que a veces hay patadas, hermanos, a través de las palabras ofensivas que podemos dar. Decía mi mamá algo, decía, duelen más las palabras que los golpes. Y es cierto, a veces nosotros podemos insultar a la gente y poderle decir cantidad de cosas, hermanos, y sin gritar, sin decir malas palabras, pero podemos ofender mucho a las personas.
Eso quiere decir que hay patadas que se van a olvidar, Toño, pero las patadas que nosotros podamos hablar y ofender a nuestra esposa, a nuestros hermanos, a nuestra mamá, a nuestros hermanos en Cristo, al mismo Señor. Porque pudieran decir, bueno, ¿por qué me pasa eso? Pudiera haber dicho el Toño. A ver, Señor, si yo, mira, me quedo todavía después del servicio, me subo con varones. Qué bueno, hermano. Y aunque estuviéramos todo el día en comunión con Dios, no estamos exentos de sufrir alguna situación. Y precisamente en esta mujer volcó su compasión de Jesús al ver ese sufrimiento, y así vuelca de compasión cuando ve que nosotros sufrimos, hermanos, cuando ve que nosotros tenemos alguna situación difícil. Él no se queda con los brazos, pues a ver cómo te las arreglas, pues tú te metiste en esto. A veces nosotros generamos situaciones en nuestra vida. En el caso con Toño fue parte del trabajo. Fue parte del trabajo el irse a no sé dónde fue donde sucedió eso. ¿Por dónde está eso? ¿Por Morelos? ¿Por dónde? Ah, esa es de terror, esa carretera. Esa carretera ya tiene fama de terrorista. De terrorista porque ahí asaltan mucho, hermanos. Porque ahí son tremendillos, ¿verdad? Bueno, pero te tocó ir. Preciso se te descompone la camioneta. Porque se te descompuso la camioneta. No te paraste para contemplar las lagunas de Zempoala. Seguramente que no fue a eso, ¿verdad? Se le paró el vehículo y ahí se quedó. Y llegaron los rufianes, se hicieron. ¿Ya Dios sabía eso? Ya lo sabía el Señor. Sabía que te iban a dar tus cates, sabía el Señor que te los iba a dar. Pero tú sabías que Él también iba a estar contigo. Eso es lo importante, hermanos. El saber que no solamente me vas a dar cates, sino que va a estar el que me va a defender. Amén. Y en este caso esta mujer, hermanos, sufría y padecía. Y esta mujer, hermanos, tenía el momento más angustioso de su vida. Ya había perdido a su esposo, ya había perdido a su hijo. Y le seguimos, hermanos, porque en el sufrimiento está Él. Él está con nosotros. Le seguimos, hermanos, porque los dolores más fuertes de nuestras vidas precisamente son esos. Cuando nosotros sabemos que contamos con aquel que pone su bálsamo en nosotros y que nos ayuda a recuperarnos, ¿sí? Les conté lo del testimonio de la camioneta, y no porque sean curiosos ni chismosos, sino sencillamente por lo que a veces llegamos a pasar, que uno no sabe ni a lo que se va. O sea, tú la mandaste por una tirada de aceite y te la regresaron chocada y toda desmantelada de muchas cosas. Y volvemos a decir, son fierros, hermanos. Son fierros que se pueden componer. Son cosas que se pueden recuperar. Pero el que nosotros nos apartemos de Dios, hermanos, fíjense bien, es algo muy doloroso y que también, hermanos, es sufrimiento. Es sufrimiento. Les voy a decir por qué. Cuando nosotros creemos que todo en nuestra vida va bien, somos muy dados a vivir felices cuando todo marcha bien. Esa es nuestra felicidad. Porque aunque dice el Señor que nos debemos de gozar por nuestros sufrimientos, dice que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en distintas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe os producirá paciencia. Pero nadie puede decir, ay, sí, mire, hermana, qué chistosa, ¿no? ¿Cómo cree que va? Me decía en una ocasión un hermano, ¿y qué? ¿Vamos a aplaudir? Le digo, pues mira, yo no sé cómo lo tomes tú del gozo, pero yo el gozo lo tomo de lo que es de adentro en mi vida y el poder saber que contamos con el que me va a ayudar. Le digo,
no, dice, no, pues es que voy a estar loco, como aplaudiendo en los momentos. Bueno, hermano, es como tú pongas a Dios en tu vida. Tened por sumo gozo, fíjese, tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diferentes pruebas. Hay quienes lloran hasta por un peso, hermanos. Se me perdió el peso. ¡Qué barbaridad! No lo dan. Bueno, ni para la iglesia lo doy. Vamos a comprar nuestro refrigerador, primeramente Dios. Y vamos a comprar otra estufa más grande, hermanos, primeramente Dios. A lo que voy es a esto, hermanos. En nuestra vida, mientras más estemos apegadas a las cosas de aquí, más trabajo nos va a costar soltarlas. Eso queda claro. Mientras yo más ame lo que tengo, hermanos, lo que tengo, por eso cuando nos asaltaron en aquella ocasión y que a mi esposo le decían, pues dame algo. ¿Te pidieron eso? Dame lo que traigas, ¿no? ¿Qué te quitaron? ¿Dinero? ¿No se llevaron los chocolates? ¿Los hubieras dado por perdidos y aquí los hubieras repartido, hijo? Pues sí, si hubiera sido eso, 2, 3 cajas, ¿verdad? Aquí repartidas. ¿Quién fue? Estos canijos. Y fíjate, cuando son situaciones, están tan desesperados porque son gentes que se ponen muy, muy nerviosas, hermanos. Y el mismo nerviosismo las hace hacer cosas que a lo mejor ni piensan que van a hacer. Y me acuerdo cuando aquel asalto que íbamos mi esposo y yo iba media dormitada y veo al hombre ya ahí en la ventana, Enrique subiendo el vidrio y el otro así y la pistola, dame lo que traigas. Ay, yo me desperté. Dice Enrique, traíamos ahí el montón de relojes, pero ya no traía nada de dinero en la cartera. Y le dio la cartera, traía las tarjetas de crédito. Dice, es que ya no traigo nada, dame lo que sea. Y volteo y le digo, dale el reloj. Traía un reloj. Y ya se lo da. Se desesperan si no tienen algo, hermanos. Y uno piensa, y por lo que uno escucha, pues dice uno, bueno, pues dale. Ya cuando íbamos caminando me dice, bueno, ¿y por qué le dijiste que le diera el reloj? ¿Por qué no le diste el tuyo? Porque a mí no me lo pidió. A mí no me asaltó, te estaban asaltando a ti. Fue chiste, hermanos, ¿sí? Pero confiamos en un Dios poderoso, hermanos. Estamos expuestos a todo esto, pero Dios tiene la solución para todo, aún para estos momentos de sufrimiento en esta mujer. Fíjese, tan grande es el amor de Dios y tan grande es su compasión, hermanos, que lo que hizo en esta mujer. Sabía que iba a quedar sola, sabía que ya no tenía más gentes más cercanos a ella. A lo mejor sí pudiera haber tenido hermanos, yo no sé, no narra de esto, pero su núcleo familiar se componía del esposo y de su hijo. Y los dos estaba perdiendo, ya había perdido al esposo y estaba perdiendo al hijo. Cuando ahí Jesús le toma y le dice, aquí está tu hijo. Y ora por él y todos se detienen. Y usted sabe qué impresionante ha de haber sido alguien que ya van a enterrar y que de momento se levante. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. Por eso, situaciones que lleguen a pasar en nuestra vida, hermanos, tenemos que tener la plena certeza y la confianza en lo que Él decida que haga. Tenemos que confiar. ¿Ustedes creen que nada más fue en ese tiempo? Dice la Escritura que Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Siempre. Y a las cosas difíciles, hermanos, hay que ponerle sazón. A esos momentos difíciles, ¿sí? Hay que ponerle sazón. En la semana que fue Rebe a verme y el viernes lo comentamos en la oración, hacen un equipo ahí con nuestra hermana Yola. Hay el enfermero 1 y el enfermero 2, ¿sí o no? ¿Cómo? ¿Es qué? ¿Tú eres el 1 y el 2 es tu papá? Ok, ¿y Rebeca?
¿Es la asistente? Ah, ok. Todos, pero todos están en un equipo. Y ya en la noche, porque se están turnando ahorita para atender a Yola. Y me encantó el desplazarse de esa manera, hermanos. Y de decirle, ya el que va a tomar, es como cuando llegan los doctores y ya terminó su turno, ¿verdad? Aquí le entregamos a la paciente, ya está cenada, ya está bañada, ya está arreglada, ya la dejamos aquí. Con permiso, buenas noches, y se van los que les toca irse a dormir a casita. Se me hace tan de buen gusto, hermanos, que en las cosas difíciles les tomemos placer y las podamos disfrutar de esa manera. ¿Por qué razón? Porque hay gentes, me decía Rebe el otro día, que fuimos el viernes también al hospital, y había una mujer, sus hijos, nadie quería visitar a la mamá. Dice, ay, dice, yo veo que ustedes están aquí y cuando no es uno es otro el que quiere estar cuidando a la señora cuando estuvo internada Yola. Dice, y aquí dice, se pelean por no estar. Pero cuando Jesús llega a nuestras vidas, aún esos momentos tan difíciles, hermanos, se pueden hacer agradables. ¿Sabe qué le da risa a Yola? Le hacen un momento placentero, hermanos. Le hacen un momento placentero. Y eso es la gracia que Dios da, hermanos. Para nuestros momentos difíciles, hacerlas placenteras. Disfrutarlas. En medio del sufrimiento. ¿Sí? Cuando nosotros vamos viendo, hermanos, que en nuestra vida se van a generar infinidad, todos nos vamos a morir. Todos nos vamos a morir. Aquí dígame quién no. Todos. Para que esto fructifique, hermanos, la semilla tiene que ser sembrada, ¿verdad? Y eso ha sido lo que Dios hizo, ¿no? También en el caso con nosotros. Cuando mi mamá, sí, porque yo he pasado por la muerte de mi mamá, por la muerte de un hermano, por la muerte de mi suegra, por la muerte de 2 de mis cuñados, o sea, familia directa, por la muerte de mi esposo. Y sin embargo, hermanos, he podido decirle al Señor, hazme que esto, Señor, que tú estás permitiendo sea algo que no lo olvide, pero que no lo olvide con sufrimiento, que lo olvide o sea, que lo pueda yo disfrutar de una manera. ¿Sí me entienden, hermanos? Eso es. Esta mujer tenía ese sufrimiento en esos momentos, hermanos, pero el Señor estaba alentándola y de una manera, a lo mejor no hemos visto una resurrección, pero quiero decirles que todos hemos resucitado, hermanos, porque estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros deleites. Y créame que ustedes son resucitadas como yo, porque la paga del pecado era la muerte, ¿verdad? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros vamos viendo, hermanos, que el Señor se conmueve al vernos así, que hemos sufrido por lo que haya sido, hermanos, Él se conmueve y Él realmente nos ayuda a reavivarnos y a disfrutar de esos momentos, hermanos, y acordarlos. Era lo que en muchas ocasiones platicamos con mis hijas, el proceso de lo que vivimos, el proceso de la enfermedad y el proceso de la pérdida, hermanos, en las cuales Dios estuvo con nosotros. Y hasta el día de hoy lo podemos seguir recordando sin que nos pueda llevar a tener un sufrimiento y rechazo para esos momentos. Hay quienes les gusta, hermanos, sufrir de a gratis.
¿sí? Pero sufrir día gratis, cuando saben que en el Señor está el consuelo, hermanos. Hay quienes que la herida hasta se la limón y lengüetazo, ¿no? Para que no cicatrice. Pero en el Señor tenemos, hermanos, eso, que Él sana las heridas y los momentos difíciles, ¿sí? Lo más increíble en todo esto, hermanos, es que los milagros suceden. Y esos milagros suceden, hermanos, a lo mejor no como nosotros queremos que sucedan, pero suceden como Él quiere. Y siempre te prepara un corazón para que lo tomes de la mejor manera. ¿Sí? De la mejor manera. Hablando de enfermedades, hablando de que te van y te rechocan la camioneta, ¿no? Vienen y te la entregan toda chocadita, ¿no? Las dos puertas, órale. Pero no lloro por fierros, hermanos. Nunca llores por algo que se puede recuperar, hermanos. Yo no sé. Me acuerdo en una ocasión a mi esposo le salió un carro robado y él cayó en una depresión muy fuerte. Y me decía, es que Lupe, invertimos todo. Henry, eso se puede recuperar. Es que ya no vamos a tener modo de transportarnos. No te preocupes, no te preocupes, Dios va a proveer. Pero o sea, el lado negativo y el lado positivo. Por eso nunca se unan los dos a lo negativo, ¿eh? Nunca se unan, porque ese es el peor desastre que puede haber, ¿eh? Cuando tú te unes, sí, tienes razón. No, pues cómo, no tienes toda la razón, no lo vamos a recuperar jamás. Sería lo peor. Siempre tiene que haber alguien, hermanos, que está pensando en Dios. Siempre tiene que alguien que estar recordando que todas las cosas que nos acontecen son para bien. Y en esa ocasión le digo, a ver, es que no hay dinero. ¿Qué quieres que hagamos? Así, metido en el cuarto, no vamos a arreglar nada. A ver, ¿qué vamos a hacer? Sí, como tú no te sales a trabajar, ¿qué quieres que hagamos? ¿Quieres que me meta contigo al cuarto y chillemos los dos? No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. ¿Qué quieres? Vamos a ver, soluciones. Pues no sé. ¿Te parece bien que organicemos una tanda para que te puedas comprar otro vehículo? Pero es que, ¿crees o no crees? No, pues sí. Organizamos una tanda, hermanos. Y nos compramos una carcacha que se le hacían las llantas así. Primer viaje, bajada. Se hicieron así las llantas. Bájate a empujar. Clásico en mí. Soy buena para empujar carros. Buena, de verdad. Así me ves de chiquita. Me gustaba aventar carros. Estaban mis hijos chiquitos cuando sufríamos todos de esos percances. Sí les he platicado que un día me raspé todas las rodillas porque me caí en una coladera. Todas las noches que salía Enrique a trabajar, empujábamos el carro y ya él nada más me hacía así adiós. Y yo esa noche no me fijé que había una coladera y caigo en la coladera y toda me raspo. Y nada más me hizo así. Y yo, toda que no me podía ni levantar ni caminar, así llegué a la casa toda ensangrentada ahí traigo las señales, las cicatrices. Y le dije en la mañana cuando llegó, dice, ¿y ahora qué te pasó? Le digo, ¿qué te pasó? O arreglas tu cochinada, porque ve nomás cómo quedé, ni siquiera te diste cuenta. No me digas que fue anoche. Sí, fue anoche. Le hemos pasado muchas cosas, hermanos. Hemos vivido, pero las platico y me da risa. Qué ingrato, Enrique, que me dejó que empujara el carro. Viviría sin contentamiento, hermanos. Las cosas de la vida hay que tomarlas
de la manera en que Dios nos las ofrece y de una manera que nosotros podamos agradecerle a Dios por ello. En esta mujer como en nosotros, ¿cuántas soluciones de vida? Estás aquí con vida, Toño. Gracias a Dios, ya hasta se te borraron los trancazos, ¿no? ¿O qué traes? El ojo, ¿no? Todavía un poquito. Pero fíjate, ni morado lo traes. Hay otros que les duran hasta semanas. ¿Sí? Semanas, ¿sí o no? Cuando te dan un buen guamazo, ¿cómo te queda el ojo? Hasta con derrame. Hasta te lo voltean, ¿no? Hasta te lo hacen así de ladito. ¿Te llevaron al médico o qué? ¿Te ayudaron? Fíjate, hasta los lentes tenemos que darle gracias a Dios por los lentes. Que no se te estrellaron, ¿no? Y que los vidrios no se te hubieran encajado en los ojos. ¿Sí? O sea, fíjate, vas detallando cada cosa, Toño, y vas viendo la mano poderosa de Dios. Eso es Dios, hermanos. En eso estamos. En eso es en lo que nosotros tenemos que tener contentamiento. No podernos sufrir. Es que, ¿a quién se le perdió el otro día la... Usted fue la de la credencial o su amiga, ¿no? La de la tarjeta donde le depositan a su amiga, ¿no? Que le saqueó a su hija el dinero, ¿no? De su amiguita que oramos. Sí, ¿verdad? Hay veces, hermanos, en que están así las cosas y decimos, ¿no? Pero cuando se tiene a Dios, hermana, nosotros tenemos que pensar de manera totalmente diferente. Sí sufrimos, sí, porque Dios nos ha hecho con sentimientos. Esta mujer estaba padeciendo, sufría, sí, pero llegó el consuelo de Dios, hermanos. Llegó el consuelo de Dios y de decir, tengo compasión de ti, como lo tiene de cada uno de nosotros, hermanos. Por eso tenemos que disfrutar de lo que tenemos en Él, hermanos. Son cosas pasajeras, golpes pasajeros, mi Toño. Ahí están, mira, ya no tengo nada en las rodillas. Ahí quedaron las señales, ¿no? Pero son cosas pasajeras. El cuidado tan especial que tiene Dios de nosotros en todo ese tiempo. Así, los milagros ocurren, ¿sí? Los milagros ocurren. Y aquí pudimos ver 2 milagros. A la madre que le es entregado su único hijo y seguramente su vida llena de esperanza otra vez, ¿sí? Porque nuevamente volvió a revivir. Mi hijo, hasta ella misma volvió a resurgir. Fíjense que ahí donde fue ese milagro, en Naín, ahí también sucedió un milagro de resurrección. En el libro de Reyes, hermanos, en Segunda de Reyes, capítulo 4, del 18 al 37, ahí en Sunem, ustedes saben que se les llamaba a Magdalena de Magdala, porque le ponían los nombres de los lugares, porque era de Magdala. La sunamita, esta mujer que era estéril, esta mujer no tenía hijos, ya su esposo ya era grande, pero el profeta Eliseo, hermanos, había estado ahí visitándola. Es más, el amor de esta mujer fue tan grande que le dijo a su esposo, vamos a hacerle un lugar al hombre de Dios. Vamos a hacerle un cuartito donde le pongamos su cama, una mesita, una lámpara. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? Bueno, pues fíjense que ahí mismo, donde resucitó aquel niño, ¿verdad? Que le dijo primero a la mujer, ¿en qué podemos ayudarla? Y le dijo, pues no tiene hijos. Vamos a pedirle a Dios que le mande un hijo, y se lo dio, y le dijo a la mujer, dentro de un año que venga, te vamos a encontrar con niño. Y así fue. Y ese niño ya grandecito, su papá se los llevó a los campos, hermanos.
Y ahí al niño le dio un fuerte dolor de cabeza, que el niño se desfalleció y murió. Cuando le hacen saber al profeta que el niño había muerto, hermanos, el profeta viene y le dice ella, bueno, ¿con qué finalidad me dieron un hijo? Y esta mujer hubiese podido decir lo mismo. ¿Con qué finalidad tengo un hijo? Si me lo van a quitar. Pudiera decir, Moni, ¿para qué me dieron 2 hijos? Y que se te llegaran a ir. ¿Te has puesto a pensar en eso, Moni? Qué tremendo, ¿no? Con tanto amor y con tanto deseo. Y yo creo que esta mujer así fue. Pero se imaginan, y aún a los que Dios nos ha favorecido con hijos rápidos, que no ha sido de mucho pensarlo, ¿no? De decir, hay un hijo y viene otro y hay quienes Dios nos dio para un chorro de chamacos. Sin embargo, siempre el dolor de un hijo es algo terrible. Y la pérdida, me imagino que debe de ser terrible. Entonces agarra y le dice el profeta, déjame entrar. Y lo recostaron, se acostó, puso su boca en la boca de él, sus manos en las manos de él, y resucitó. Y muchos años después se vuelve a hacer el mismo milagro, pero por la compasión de Jesús. Aquella vez fue el profeta el que, con el milagro de Dios, porque ellos únicamente, como usted y yo, somos voceros, somos fieles seguidores de Jesús, porque aquí los milagros no los hacemos nosotros, los hace el Señor. Pero yo quiero que se ponga a pensar en lo que puede hacer Jesús en su vida si nosotros pasamos por momentos difíciles en nuestra vida. Cuando te le dieron también tu apachurrano a tu carro, ¿no te le dieron tu apachurrón a tu carro? Para que veas. Ahí está. ¿Camina? Ahí está. ¿Se soluciona? Y aún las cosas que nosotros no podemos solucionar, Dios nos va a dar la paz y la tranquilidad como si se hubieran solucionado. Él la soluciona de otra manera, hermanos. Amén. En eso es en lo que nosotros podemos ver. Dice ahí lo que acabamos de leer, que quedaron maravillados al ver cuando resucitó. Y que toda la gente empezó a decir, este hombre debe de ser de Dios, porque mira lo que ha hecho. ¿Y qué se encargaron de guardarlo? Imagínense, después de un entierro y ya después la fiesta. Vámonos a comer, ya no vamos a ir a llorar allá, ya se acabó esto, nuevamente. ¿Qué pasa cuando tú ya tienes una solución y has pasado por tus problemas y que Jesús los ha resuelto? ¿No estás contenta? ¿No estás feliz? Si estabas en paz, vuelves a redoblar tu paz a través de lo que Él da. Y viene a ser testimonio. Fíjate que pasó esto. Fíjate que pasó el otro. Fíjate que yo di una camioneta que me la arreglaran y el borrachín se la fue a parrandear y fue y la chocó. Son fierros. Pero las vidas, el que da la vida, por eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre. No crean que la dejaron toda destrozada, hermanos, porque vayan a decir, ay, hermana, se la dejaron toda. No. 2 puertas que no sirven. Eran 4, la mitad. Pero Dios se glorifica, hermanos. Dios se glorifica. ¿Qué tenemos que pasar para tener la mente del Señor y el corazón del Señor y creerle a Él todo lo que en nuestra vida tenga que pasar? ¿Confiar?
esperar y Él hará. ¿Los milagros suceden? Los milagros suceden, hermano. Por eso es que seguimos insistiendo y no nos quitamos de la brecha con nuestra hermana Yola. Y ahorita es un lapso, ¿verdad?, de todo esto, pero lo están llevando muy bien. Lo están llevando muy bien, porque en esos momentos críticos lo están haciendo agradable. ¿Cuántos entran desesperados y salen desesperados? Esto, no hay solución, y todos vemos un panorama negro y oscuro, hermanos. Y a veces nos ahogamos en un vaso de agua. Hacemos una tempestad en un vaso de agua. Importante, confiemos en Él. Amén. Y vamos a hacer testimonio para el mundo. Al ver el pueblo el milagro tan fastuoso que había realizado Jesús, solamente le quedó el adorar a Dios. ¿Sí? Tal vez no entendamos el porqué de muchas cosas que enfrentamos en la vida, pero seguramente Jesús las usará para que seas de bendición a tu alrededor. Fíjate bien, cómo te comportes es como va a ser bendición para los que están a tu alrededor, ¿sí? Seguramente ayudarás a otro a enfrentar esa lucha que tú ya superaste. No sabes cómo actuará el Señor, pero una cosa es segura: te bendecirá de manera que nunca pudiste imaginarte. Así que no lo dudes, puede ser un instrumento en las manos de Dios para llevar su consuelo y amor a este mundo caído. Sigamos a Jesús. En medio de todas nuestras cosas y situaciones, lo que nos acontece y en los cuales hemos salido victoriosos, podemos ir y consolar a otros. Eso que te pasó a ti y que quedaron sorprendidos tus amigos, que tú ibas mejor que ellos, ¿sí? Compárteles de quién es Jesús. Amén. Compartamos quién es Jesús en nuestras vidas. Todo hay solución. Para todo hay solución, hermanos. La muerte solamente Él sabe si resucita, pero lo que sí sé es que resucitaremos en el día postrero. Amén. Pero por lo pronto nuestra vida, siguiéndole en el sufrimiento, siguiéndole para ser levantados como aquel hombre, y siguiéndole para hacer testimonio al mundo. Amén. Así es que en esta tarde, hermanos, de veras, nunca hagamos que las cosas difíciles se hagan más difíciles. Tenemos un Dios poderoso. Hagamos que las cosas, hermanos, que nosotros estamos pasando, las tomemos con contentamiento, con buena actitud, con todo esto bueno, no enojados, ¿sí? Porque si nos ven enojados, hermanos, van a decir, bueno, ¿en qué Dios piensas? ¿En qué Dios tienes? ¿Tenemos sentimientos? Sí. ¿Se vale llorar? Sí, se vale llorar. Pero no quiere decir que seamos unas fuentes, hermanos, para todo estar llorando o todo estarnos quejando. Tenemos un Dios que sufrió por nosotros, lo vimos en la mañana, en la escuela dominical. ¿Padeció? Sí. Para que tú y para que yo tuviésemos otro estilo de vida totalmente diferente, hermanos. No fue en vano el sacrificio de Jesús. Entonces, cualquier circunstancia en las manos de Él es resolvible. No hay nada imposible para Él. Amén. Lo seguimos porque sufrimos y porque sabemos que tenemos en Él consolación. Lo seguimos porque Él nos ha de levantar en nuestros momentos más difíciles. Y lo seguimos porque somos testimonio para mucha gente, hermanos. Porque sabe que creemos en Él. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta tarde, hermanos. No hay manera. Me decía una maestra, cuando mi mamá falleció y que las maestras donde yo trabajaba nos fueron a visitar, pero llegó la directora. Ellas sabían que yo era cristiana. Y en esos momentos mi sentimiento era muy grande. Mi sentimiento era muy grande porque había perdido a mi mamá.
Y se acerca la maestra Carmelita y me dice, ¿por qué lloras? Le digo, pues porque perdí a mi mamá. ¿Y en lo que tú crees? Fíjense, incircuncisa. Y esa fue la primera lección que tuve en donde dije, sí es cierto. Sí lloro porque me duele la pérdida de mi mamá, pero un día la voy a ver. Pero tengo que ser testimonio para toda esta gente. Y en esos momentos, miren, para allá y para acá las lágrimas, y Dios me ha levantado. Y nos sigue levantando cuando confiamos en Él. Él es vocero hasta de los incircuncisos para que nos digan, ¿por qué lloras? Pues porque se murió mi mamá. ¿Y lo que tú crees? Qué duro, ¿no? Sí es cierto. Levántate. Así Dios me ha llevado, hermanos. Pero le doy gracias a Dios por ello. Amén. Padre, te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre en esta tarde y te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por el consuelo, Señor, que has llevado a nuestras vidas, Señor. Los milagros, tu palabra, Señor, nos enseña que tú te compadeces y tienes compasión, Señor, de nuestros sufrimientos, Padre. Y te damos gracias por lo que nos ha tocado vivir, Señor. Cada uno individualmente, Señor, ha tenido un proceso, Señor, en nuestra vida en el cual confiamos totalmente en ti, Señor. Que como decía Pablo, que ni lo alto, ni lo bajo, ni potestades, ni hambre, ni destrucción, ni enfermedad nos puedan separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que en todo tiempo y en todo momento, Señor, nosotros disfrutemos de tu presencia, de tu consuelo, Señor. De todo ese amor, Señor, que tienes para con nosotros, Padre. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, porque a través de esta lectura, Señor, nos haces ver, mi Dios, la lectura de hace 8 días sobre el centurión, sobre aquel enfermo, Señor, en el cual sanaste. Y hoy nos lleva, Señor, a una resurrección de un joven, Señor, que era lo que tenía su mamá, Padre. Y viste su gran dolor, como tú ves cuando tenemos esos grandes dolores, Señor, en nuestra vida, de qué manera, Señor, te compadeces y nos levantas del sufrimiento, Señor. Gracias por contar contigo, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque eso nos da a ser testimonio, así como lo fue, Señor. El que mucha gente pudiera ver la resurrección de ese joven y empezar a proclamar lo que tú, Señor, haces. De esa misma manera, Señor, de la manera en cómo recibamos las cosas que llegan a nuestra vida y de qué manera tú las resuelves, esto da testimonio, Señor, para nosotros poderte predicar, Señor, poder decir de lo que tú eres, Señor. Te damos gracias, Señor, que en esta semana tu presencia, Señor, sea sobre cada uno de nosotros, Padre. Que no olvidemos, Señor, estar en comunión contigo, que no olvidemos esa lectura, Señor, que no olvidemos los momentos especiales, Señor, que son a diario pasar contigo, Señor, para enfrentar las cosas del día, Señor, que se nos pueden llegar a complicar, Señor, pero con tu ayuda hay resolución, Señor. Te agradecemos, Señor, como tú resuelves cada paso de nuestra vida, Señor. Cuánto te amamos y cuánto agradecemos, Señor, por tu grande amor y por tu grande misericordia. Te agradecemos, Señor, en esta tarde y que tu palabra no torne vacía, Señor, sino que vaya con el propósito con el cual ha sido enviada. Señor, en esta tarde permítenos, Señor, disfrutar de tu presencia, disfrutar que tú eres con nosotros, Señor. Te agradecemos en ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.